Bendiciendo tu vida. Bendiciendo tu vida. Somos Impacto Estéreo. Contáctanos al 375-8687. Impacto Estéreo, una grata compañía. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Estás escuchando desde Cali para el mundo, Impacto Estéreo. Los comentarios y prédicas del siguiente programa son responsabilidad absoluta del ministerio o iglesia que lo presenta. La Iglesia Cristiana Último Avivamiento Cali presenta su culto en vivo. Escúchalo todos los domingos a las 7 de la noche por Impacto Estéreo. Vine
No daré mi vida a nadie más que a ti, solo a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes consolar. No daré alabanza, no daré alabanza a nadie más que a ti. No daré alabanza a nadie más que a ti. No daré alabanza a nadie más. No daré alabanza a nadie más, porque solo tú me puedes ayudar. Y no daré alabanza a nadie más que a ti, sí Señor. No daré alabanza a nadie más que a ti. No daré alabanza a nadie más. No daré alabanza a nadie más, porque solo tú me puedes ayudar. No daré mi vida, no daré mi vida a nadie más que a ti. Así es, Señor. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes consolar. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes consolar. No daré alabanza, no daré alabanza a nadie más que a ti. No daré alabanza a nadie más que a ti. No daré alabanza a nadie más. No daré alabanza a nadie más, porque solo tú me puedes ayudar. Porque solo tú me puedes ayudar. Porque solo tú me puedes ayudar. Sí, Señor, solo tú. Dale un fuerte aplauso a Él. ¿A quién iremos sino solo Él? A solo Él tiene palabras de vida. Solo Él es nuestro refugio, nuestra torre fuerte. El único que nos va a poder guiar, ayudar. Solo Él, no hay nadie más. Aleluya. Y por eso decimos que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder. Amén. Aleluya. Se burlaban de mí los enemigos de la fe y clamaban: no hay salvación para él. Mas yo, tomado de su mano, este desierto pasaré. Estoy seguro de que mi salvación, estoy seguro
poder y libertad en la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. ¡Aleluya! Hoy me encuentro en coro, porque lo que siento es salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré. Hay salvación. ¿Dónde? En mi corazón. Hoy me encuentro en coros, porque lo que siento es salvación en mi corazón. ¡Hey! María tomó el pandero, con júbilo a Dios danzó, con címbalos y salterios. ¿Qué? María tomó el pandero, con júbilo a Dios danzó, con címbalos y salterios. Celebramos hoy, porque nuestro Dios poderoso es, porque nuestro Dios poderoso es, el mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre, el mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre, siempre nuestro Dios. María tomó el pandero, con júbilo a Dios lanzó, con címbalos y salterios, celebramos hoy. María tomó el pandero, con júbilo a Dios danzó, con címbalos y salterios, celebramos hoy. ¿Por qué? Porque nuestro Dios poderoso es, porque nuestro Dios poderoso es, el mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre. Así es, el mismo de ayer, el mismo de hoy, Dios para siempre y siempre nuestro Dios. ¡Hey! Grande es el Señor, creador del universo, canta y danza, Rey que viene pronto. Mi corazón llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo, canta y danza, Rey que viene pronto. De felicidad, el corazón nos llena, grande es el Señor. Hosana y altísimo, Hosana y altísimo, Hosana y altísimo, grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo, canta y danza, el Rey que viene pronto. De felicidad, el corazón nos llena, grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo, canta y danza, el Rey que viene pronto. De felicidad, el corazón nos llena, grande es el Señor. Hosana y altísimo, Hosana y altísimo,
Aleluya, aleluya, aleluya. No hay nadie como Él. Poderoso, grande, maravilloso. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verles de nuevo. Y miren que hay algo bien interesante en la palabra de Dios. La palabra de Dios es bien interesante, ¿o no? Está el pasado, presente y el futuro de todo. Es tan interesante. Y es más interesante cuando se habla de una salvación tan grande en la Biblia. Porque Dios nos regaló la salvación a través de Jesucristo. Pero lo interesante de esto, ¿sabe qué es? Que cada uno de nosotros, cada uno, le tenemos que dar cuenta a Dios de todo. Y eso es lo interesante, porque cada persona cumple un rol específico en cualquier ámbito de su vida. ¿De acuerdo? En cualquier ámbito hablemos. Pero cuando lo metemos a nivel salvación, el pastor va a tener que dar cuenta a Dios de su vida, pero también de la gente. O sea que ahí ya el pastor tiene dos problemas. Pero si se va para la casa tiene tres problemas, porque le va a tocar darle cuenta a Dios de la casa. O sea que ya el pobre ya tiene tres líos. Si tiene mascotas, peor, va a tener que darle cuenta de eso, dice la Biblia. Van 4. ¿Sigo? Entonces la gente en algunos casos pues no vive tan presionada, porque no va a tener que dar cuenta a Dios de tanta cosa. Y ahí viene lo interesante. La Biblia cataloga a cualquier humano, no importa si es hombre o mujer, no importa, tengan en cuenta lo que les digo, no importa si es hombre o mujer. La Biblia los juzga de la siguiente manera: justos, impíos y pecadores, da igual. Si lo quiere cambiar, calientes, tibios o fríos. Ahí no importa, ahí no hay alguien, no hay ningún humano que pueda decir: hermano, yo soy medio justo o medio impío o medio pecador. O es justo, o es impío, o es pecador. Punto. Y eso es lo interesante. Porque de la misma manera Dios cataloga a los hombres buenos, a las personas, cuando digo hombre me refiero a personas buenos y malos. No hay pierde, hermano, no hay diferencia alguna. Pero a mí lo que me impacta es que falta uno, ¿cierto? Porque le dije 3. Buenos. No, la Biblia cataloga buenos, malos y peores. O sea que se complica la cosa. Entonces usted tiene opciones diferentes. O usted es bueno. Amén. En la Biblia, no importa lo que yo diga, perdone, voy a hablarle de la Biblia. No importa lo que yo diga, no, lo que dice aquí, que ese es el sagrado libro. O yo soy bueno, o soy malo, o soy peor. Lo mismo para usted y para cualquier humano, ¿de acuerdo? O somos justos, quiero que se lo aprenda, o somos impíos, o somos pecadores, da igual, de ahí no salimos. Entonces,
Cuando la Biblia encierra a la gente, la deja tan bien especificada que uno tiene que reconocer, ese soy yo. Ya no dice amén usted. A no ser pues de que uno se quiera engañar a uno mismo, es decir, que uno diga, esto es así, las características son así, y yo diga, no, yo no soy así. Porque ese sería el peor error de cualquier ser humano, engañarse a sí mismo. Y algo que sí nos tiene que quedar claros, cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios. De eso sí nunca nos vamos a olvidar. Entonces, ¿qué es alguien malo? Porque la Biblia lo cataloga. Jesús dijo, el hombre malo, Jesús lo habló, el hombre bueno, dijo, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. ¿Habló Jesús del bueno o no? Dijo, el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. O sea, el mismo Jesús, el mismo Dios, catalogó a la gente y la partió bien clarita. ¿Qué es alguien malo para usted? ¿Qué es alguien malo? A la cabeza de la mayoría de gente se le viene el malo, el matón, el sicario. Bueno, entonces no dejemos esa gente afuera. No, ¿quién es el malo cristiano? El cristiano, ¿no? Estamos hablando ya aquí porque no hablemos de la gente de afuera, de la gente de acá. Y me ponía a mirar algo, hermano, que me dejó. Me busqué algo ahí, un significado de algo. Dice, malo, persona de mala vida y comportamiento, falto de cualidades que cabe atribuirle por su función. Peor, más malo que lo malo. Entonces hay gente peor que mala, ¿o no? Ahora se va a poner interesante. ¿Cuántas de aquí son mamás? Mamás. A ver, levanten la mano que son madres. Gloria a Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Y las que no son madres, pues el resto, ¿sí o no? Está facilito. Mire, todas dos son mujeres. Voy a poner un ejemplo. Pero las que no son madres no van a tener que dar cuenta a Dios de hijos. Las que son madres van a tenerle que dar cuenta a Dios de los hijos. ¿De qué? Dirá alguien. De lo que dice aquí, hermano, no de lo que yo piense, de lo que aquí está escrito. Entonces, cuando vaya uno a juicio, la mujer soltera que no tuvo hijos, pues no le van a decir, venga, responda por sus hijos. No, a la mujer que tuvo hijos le van a llamar a cuentas, para que dé cuentas por sus hijos. ¿Se complica la cosa, sí o no? Entonces, si usted dice, no, pues entonces mejor no tener hijos. No, tenga hijos, cásese. Pero tenga en cuenta que algún día va a dar cuenta a Dios. La persona soltera no tiene problema, no le va a dar cuenta a Dios de su esposo ni de su esposa. La persona casada va a tener que dar cuenta a Dios. Algún día va a tener que pararse delante de Dios a dar cuenta qué hizo como esposo y qué hizo como esposa. Punto. ¿Lo que diga quién? Lo que dijo Dios. Y ahí es donde Dios, conforme a la función de cada persona, la comienza a colocar en un lugar. Dios, no el hombre. Dios o lo apunta a lo bueno, lo apunta a lo malo, lo apunta a lo peor. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene algo que a veces nos falta a nosotros. Dios es justo. Vaya, no dijo amén usted. Dios es justo. Entonces Dios, si alguien se merece algo, se lo da. Si no se merece, no se lo da. Amén. Entonces empecemos por algo. ¿Qué padre de vosotros, dijo Jesús, qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una roca? ¿Habrá gente así? Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. El Señor diciendo eso. Lógicamente yo creo que la gente se hubiera sentido aludida y decir, no, ¿cómo se le ocurre? Pero viene y a todos los que habían ahí les dice así, si ustedes, siendo malos padres, padre hermano, les dijo a los que habían ahí que eran malos padres. Y yo quiero leerlo porque usted no vino a que yo le hable, vino a que leamos la Biblia. ¿Amén o no? Entonces quiero que lo lea ahí en capítulo 11 de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 11. Verso 11 del Evangelio de Lucas. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
O si un pescado, en lugar del pescado, le dará una serpiente. Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Verso 13 del capítulo 11 de Lucas. Pues si vosotros, siendo malos padres, perdone, ¿dijo o no dijo Jesús que habían malos papás? Eso no lo dije yo, dijo Jesús. Sabéis dar buenos regalos o buenas dádivas, como quieras, a vuestros hijos, y ahí yo quiero que pare. O sea que el buen padre no es el que le da buenos regalos a los hijos, porque estos le daban buenos regalos a los hijos, pero eran malos padres. Y ahí quiero que entremos. Jesús dijo que hay buenos padres y hay malos padres. ¿Está claro o no? Pero también es simple lógica que hay padres peores que los malos. ¿Amén o no? Entonces paremos. La ley de Dios, la ley, la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros que encierran todas las funciones de alguien, explicó qué función tenía un padre y qué función tenía una madre. A eso lo ayudamos con el libro de Proverbios y lo amplía mucho mejor. Entonces viene una mujer cualquiera, queda en embarazo de un hombre, no importa si su esposo, pongámosle el esposo para no complicarnos, y tienen un hijo, tienen un bebito. Nace el bebito después de 9 meses y nace el bebito. A partir de ese momento, esa madre y ese padre van a ser responsables delante de Dios por ese niño. ¿Amén o no? Entonces, en la ley judía existía algo bien interesante. La mamá cogía al niño del año 1 al año 12. Oiga, del año 1 al año que le dije, 12. En el año 12 lo cogía el padre hasta el año 18, hasta su mayoría de edad. Ahora empecemos. ¿Qué tenía que hacer la madre? Dirá alguien, no, pues cuando llore, ponerle la pucheca, que tome. Error. La función de la madre en la Biblia era enseñarlo con esto, de 1 a 12 años. ¿Con qué razón? El proverbio dice, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué interesante. Entonces venía la mamá y le enseñaba Torah. Génesis, Deuteronomio. Génesis, Deuteronomio. Y se lo repetía, y se lo repetía, y se lo repetía, y se lo vivía repitiendo. Para que no le quedara así, le amarraban aquí. Para que no se olvidara. Para que no se olvidara, le pegaban en la pared. Y entonces los niñitos eran pilas con esto. Porque la mamá los cogía y los instruía. Eso no lo dije yo para que no me vaya a culpar a mí. Eso lo dijo Dios. Del año 12 para allá, se lo tenía que coger el papá y comenzarle a formar lo que él restaba de lo que tenía que hacer. Ahí le hago una pregunta. Si yo como mamá, no soy mamá, me voy a poner el ejemplo. Si yo como mamá no conozco mi función y yo no la hago, ¿cree que Dios me va a exonerar? ¿Por qué? Porque Dios es justo, hermano. Entonces diría Dios, ¿para qué se dejó embarazar? Porque lo más fácil es venir y caer. El muchacho se le salió de las manos al papá y a la mamá a los 10, a los 11, a los 12, a los 13, y ya la gente no sabe qué hacer con el muchacho. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del muchacho o de la falta de instrucción que recibió? Entonces, cuando vemos al muchacho delincuente, al jovencito dañado, ladrón, grosero, siempre lo culpamos al muchacho. Pero se nos olvida la responsabilidad que tiene papá y mamá delante de Dios. Por eso es que Dios hay veces, perdone que se lo diga, tilda a los padres de malos. Porque le quieren regalar algo al hijo y quiere que con eso es. Y no los corrige, no les enseña, no los instruyen. Esos son catalogados por malos. Hay padres peores, porque son más malos que los malos. Ni instruyen ni regalan. ¿Ya no dice amén usted? Y suena feo, pero eso está en la Biblia. Entonces, si yo le pregunto a usted, como padre, como madre, ¿usted se cataloga bueno,
malo o peor? La gente por inercia, no, yo soy buen papá. No, eso no se lo diga a usted, ni se lo pregunte al hermano, pregúnteselo al que escribió la Biblia, que ahí dice. Y cuando usted se dé cuenta si cumple lo que esto dice, usted podrá decir, yo soy buen padre, yo soy buena madre. O podrá decir, yo soy mal padre, yo soy mala madre. O podrá decir, yo soy peor padre o peor madre. Porque eso le toca averiguarlo es a uno aquí. No que se lo diga, no. Usted no necesita que nadie le enseñe, para eso tiene la palabra. La palabra le enseña. Eso es lo interesante de la Biblia. Entonces, la mayoría de gente no va a decir que es malos padres, pero perdone que le hable así. Hay veces nos pasamos de malos con los hijos. Y no se trata de darle un regalo a un hijo, hermano, porque no es de eso, es de enseñarles. Amén. Entonces, vaya haciéndose la primera pregunta. ¿Bueno, malo o peor? Los que somos padres tenemos que entender clara esa respuesta. O somos buenos, o somos malos, o somos peores. Y eso va para mí, que soy papá. Eso va para usted, que es papá y que es mamá. Amén. Porque a Dios no le vamos a esconder. Amén. Lleguemos, metámonos a la casa mía y a la suya, por supuesto. Primera carta de Pablo a Timoteo. En la Biblia, mientras usted busca a Timoteo, en la Biblia dice que habían reyes de Israel buenos, reyes de Israel malos, y habían reyes de Israel peores que los malos, como Onri, como... Y bien interesante eso. Primera carta de Pablo a Timoteo, ¿lo tiene? Capítulo 5. ¿Tiene ya? Dice el versículo número 8. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice, porque si alguno, cualquiera, no provee para los suyos, y mayormente para los de su propia casa, ha negado la fe. Mi Biblia, la mía, dice, y es peor que un inconverso. Primera carta de Pablo a Timoteo 5:8. Amén. Entonces entremos. ¿A quién le hablan ahí? ¿A mamá o a papá? ¿Esposa o esposo? ¿Ah? Vuelvo y leo. Si alguno no provee para los suyos, papá. Sí, pues, ¿y quién responde en la casa? Pues, no, pues si es mamá soltera, pues ella, eso lo tenemos claro. Si yo no va a meter al papá que no vive ahí. Estamos hablando de un hogar, estamos hablando del padre. ¿O no? Si en el hogar no hay padre, porque se murió, porque la señora es viuda, porque la señora es separada, pues estamos hablando de la mamá. Si alguno, cualquiera, no provee para los suyos, su Biblia debe decir, si tiene una Reina Valera, ¿cierto? Es peor. Entonces paremos ahí. Entonces quiere decir que hay gente buena, mala y peor, como cabezas de hogar. ¿Ya no hay Juan menos, Entonces, ¿por qué si se casó él no tenía claro qué era lo que le iba a tocar hacer? ¿No sabía? ¿No le enseñaron? ¿No le dijeron? Entonces tenía que tener claro que el hombre tenía que aprender a proveer. Amén. Entonces entremos con lo que la Biblia habla, con lo que la Biblia habla. ¿Qué tendrá que proveer? La Biblia habla que un techo y un sustento. Amén. Un techo y un sustento. ¿De eso dará cuenta Dios o no? Amén. Si no provee el hombre esa cabeza o la mujer cabeza, si no provee eso que la Biblia dice, Dios la va a tirar a lo peor, no a mala, a peor, porque dice es peor que un incrédulo. Lo que está negando es negando a Jesús, porque el que escribió la Biblia fue Jesús. Entonces él fue el que dijo, a usted le toca hacer esto y esto.
Punto. Ahí no hay pierde. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, perdone que le diga, nosotros podemos hacer la folclórica, lavarnos las manitos y decir, esto conmigo no es. Pero cada uno sabe si provee o no provee. Cada uno sabe si cumple o no cumple su función. Porque cada uno va a dar cuenta a Dios de lo que tiene que hacer. ¿Ya no hay Juan menos Eso bueno, eso dice la Escritura. Váyase a Jeremías, capítulo 16, si quiere. Jeremías, capítulo 16. Y Jeremías, aquel profeta conocido en la Biblia como el profeta llorón, era aquel que le tocaba anunciar lo que la gente hacía, y desafortunadamente en la época que le tocó a Jeremías profetizar, la mayoría de gente, por no decirle toda, era mala. Y él fue tan de malas, entre comillas, que a la gente que le tocó era mala. Yo digo, a nadie le gustaría estar lidiando con personas malas, que todas fueran malas. Uno anhelaría, hermano, que todas las ovejitas fueran buenas. A Jeremías le tocaron todos. Mejor cambio, casi todos malos. Imagínese el problema. Predicaba a Jeremías lo que Dios le decía y la gente se enojaba. Al final, digo, Jeremías, cansado de la gente, hermano, Señor, ya no quiero hablar más, ya mejor me callo, ya no quiero hablar más, porque cada vez que yo les hablo, crujen los dientes y me quieren matar. ¿Imagina cómo era la gente? Esos sí eran malos, hermano. Ni al pastor lo querían. Capítulo 16, verso 10 dice, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, la gente te dirá, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Pare ahí. Pregunta tras pregunta. O sea que ellos creían, y no siga leyendo, ellos creían que ellos eran buenos. Y si nosotros, ¿qué hemos hecho? Jeremías, ¿qué nos va a meter? Dios, ¿por qué nos dice eso? Verso 11. Entonces les dirás, porque vuestros padres, perdón, en mi Biblia dice, me dejaron, dice el Señor. Pare ahí. ¿A quién metió Dios primero? ¿A quién? A los padres, o sea que iban a ser responsables. Detalle lo que sigue. Dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Verso 12. Y vosotros, perdone, ¿sabe qué dice la Biblia? Habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Y ahí pare. ¿Eran malos los papás o no? Yo le pregunto, según la Biblia. ¿Y esta generación? Era peor. Pero ¿sabe qué era el problema de que ellos eran peor? Para mí no ese era el problema más grande. El problema es que ellos tenían el recontrarrequete descaro de preguntarle a Jeremías, ¿nosotros? ¿Y por qué Dios nos dice eso? Nosotros no somos malos. Parafraseándole, hay veces nosotros los seres humanos somos tan descarados, como que se nos olvida que un día tenemos quien nos juzgue. ¿Sabe quién nos va a juzgar? Jesús les dijo a ellos, vosotros tenéis quien os juzgue. A palabra. Esto te va a juzgar a ti y a mí. Y para que no te sientas mal, mejor te la cambio. Esto me va a juzgar a mí y a ti. Y ahí estamos metidos en líos. Entonces, esta gente de la época de Jeremías, que hacía lo siguiente, devuélvase al capítulo 7, para que se fije por qué ellos eran malos. Mire por qué eran malos ellos, mire. Porque eran peor que los padres. En el capítulo 7,
¿No lo tiene? Dice el versículo número, se lo leo desde el 16 hasta el 26, se lo voy a leer. Le dice Dios al mismo hombre, a Jeremías, le dice, tú pues no ores. Mire qué interesante, 7:16 de Jeremías. No ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Le pregunta Dios a Jeremías, al hombre sabio, al hombre de Dios, ¿no ves los que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Verso 18, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Les pregunta Dios a Jeremías 19, ¿me provocarán ellos a ira? Dice Jehová, ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? Verso 20, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. 21, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. 23, mas esto les mandé diciendo a los padres, oiga, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que yo os mande, para que os vaya bien. 24, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. 25, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. 26, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Ay, pare. ¿Qué fue lo que hicieron peor que los padres? Bueno, si estabas leyendo conmigo, ¿no? No tenga pena, vuelvo y le explico. Los padres de esta generación que había en el libro de Jeremías eran malos. Amén. Esta generación que le tocó a Jeremías era peor que los padres. Está atento, ¿cierto? Los padres no le interesaba nada de Dios, no oían a Dios. ¿Y los hijos? Menos. Andaban en pos de sus propios consejos. Yo creo, yo pienso, yo opino, y se dejaron a Dios. Entonces Dios no les había enseñado a los padres muchas cosas, pero estos sí las sabían. Tal vez ellos no sabían, los padres no sabían, estos sí sabían que hacer fiestas a dioses paganos era lo peor. Entonces estos celebraban las fiestas a la reina del cielo. Ellos sabían. Entonces ahí le voy a parar. Alguien que no sabe que es malo, no sabe. ¿Estamos? No sabe, no sabe. Y el que sabe y lo sigue haciendo, ¿en dónde lo pondrá Dios? ¿Igual que los padres o lo pondrá peor que los padres? Porque sabe y lo sigue haciendo. Y eso es lo tremendo, porque el que dijo eso siempre era Dios, no era la gente. Entonces vino Dios y los colocó ahí, como que tratándoles de decir: Dios, hermano, mire, ustedes tienen el descaro de preguntar, yo no soy malo, yo no hago nada malo, yo no soy nada. Y venía Dios y les decía: pero hacen esto, no cumplen mi ley, no hacen caso a mis estatutos, se les olvida escuchar mi voz. Y venía Dios y los sacaba y los catalogaba en lo... Por eso la mayoría del pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. No por Dios, porque Dios siempre fue bueno. Por la gente.
Y perdone, le voy a decir esto. Por eso es que la mayoría de gente cristiana evangélica, aleluya, pandereta, los que van a las iglesias evangélicas, la mayoría de gente no se va a salvar. Y eso es una realidad. Como usted no dice amén, pues yo digo amén solo, porque yo tengo claro, según dice la Biblia. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Son muchos los llamados. Gloria a Dios que usted está en los pocos escogidos. La pregunta es, ¿quiénes serán los muchos? Los de por allá de otro lado, ¿sí o no? Que los de acá somos los escogidos, los de otro planeta son los muchos. Entonces ahí hay que poner cuidado. Nosotros vamos a una congregación, nos reunimos en un lugar, en un templo, en un santuario, donde usted quiera. Primera de Corintios, vaya a su Biblia, Primera de Corintios. Entonces cuando hacemos fiestas o participamos de fiestas a dioses paganos, estamos siendo peor que nuestros padres, porque tal vez nuestros padres no sabían de esas idolatrías. Nosotros sabiéndolas y participándolas venimos a ser peor que ellos. Primera de Corintios capítulo 11. Usted sabe que en las reuniones el anhelo, mientras busca Primera de Corintios 11, el anhelo en cada reunión es que cada persona le pueda dar a Dios lo que le trae, fruto de labios que confiesen su nombre. Ese es el motivo por los cuales los hermanos de la alabanza dirigen cantos, himnos, cantos espirituales, dice la Biblia, para que la gente cante a Dios y le alabe a Dios. Esa es la idea, y que la gente pues cante, amén. Y la idea del predicador es exponer la palabra del Señor y que la gente reciba y reconozca si está haciendo algo malo, pues que cambie, amén. Pero resulta que Pablo, el que escribió a la iglesia de Corinto, dice el verso 17 del capítulo 11, y les dice lo siguiente: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque os congregáis. No, ahí dice, porque no os congregáis para lo mejor. Y ahí quiero que pare. ¿De quién están hablando ahí? Diga, de una iglesia enterita. ¿De quién están hablando? ¿Para qué se reunía esa iglesia? Perdone, no se reunía para lo bueno, no se reunía para lo malo. Qué triste, ¿cierto? Se reunía para lo peor. ¿Dice así su Biblia o no? Verso 18. Pues en primer lugar, me imagino al apóstol diciéndoles, me lo imagino pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, estaba el conglomerado de la asistencia y estaban ahí metidos. Oigo, dijo el apóstol, oigo, escucho que hay entre vosotros. Pare ahí. ¿Qué había en la iglesia? Entonces, cuando en una iglesia hay divisiones, ¿cómo son las reuniones para Dios? No son malas, son peores. Y es triste, porque hay veces nosotros como personas no nos ponemos de acuerdo con nadie, y eso es un craso error. ¿A quién le van a tomar en cuenta eso? Al pastor, claro, al pastor, y a la gente, a los dos. Entonces uno tiene que entender algo. Si uno es cristiano y si uno quiere asistir a un lugar, si uno quiere asistir a una congregación, si uno como pastor quiere tener una cobertura, uno tiene que entender algo. El que manda es el jefe, el apóstol es el jefe. Eso lo hablamos el viernes. Porque perdone que yo le diga, a mí no me sirve de nada estar en una cobertura y no hacerle caso. Las reuniones serían no malas, peores. Entonces, si usted está en una iglesia y hay un grupo de pastores que dirigen y usted no les hace caso, pues usted está haciendo que las reuniones sean no malas. Y eso es delicado, porque un día nos vamos a parar delante de Dios a dar cuentas. A mí me impacta Egipto, hermano. En la página nuestra hay un video que yo monté el otro día y no lo he bajado, de una iglesia en Egipto, que como allá matan los cristianos, ellos se metieron por allá en unas cuevas, pero hondísimas, hermano, y allá tienen que hacer los cultos.
O en otros países se tienen que reunir a escondidas. En otros países no pueden tener Biblias. En Nigeria, al que vean con Biblia le queman las manos. En Japón, en la China, el que vean predicando lo meten a la cárcel. Hay países donde ya no tienen libertad de cultos. Aquí todavía nos avala la ley donde tenemos libertad de culto y expresión. Y nosotros deberíamos de reunirnos con el mismo propósito. ¿No dijo amén usted? El mismo propósito debería ser para los motivos de nuestra reunión. Y nuestra reunión tiene que ser para lo mejor, no como dijo Pablo, que los conoció a los de Corinto. Para lo peor se reúnen. Y habían divisiones, hermano, entre ellos. Eso no debería ser así. Amén. Entonces entienda algo. Eclesiastés 5:8 creo. Dice, encima del alto hay uno más alto, encima del alto hay otro más alto. Hay que entenderlo. Pero por encima de todos esos está Dios. Cuando yo me salgo de aquí, yo ya estoy metido en problemas. Segunda de Timoteo. Perdón, ¿sí está entendiendo? Sí. Gloria a Dios por lo. Segunda de Timoteo. Capítulo número 3, le dije, ¿cierto? ¿Lo tiene? Dice, a ver. Le dice Pablo a Timoteo, voy a leerlo desde el verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina, y yo creo que ahí pare. Miren lo que dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3:10. El apóstol le estaba diciendo al muchacho, al pastor, pero tú has seguido mi doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Verso 11, ¿qué dice su Biblia? Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me libró el Señor. Gloria a Dios. Verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Su Biblia dice, ¿quiénes van a padecer persecución? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. Siempre los van a perseguir, siempre van a ser. En el verso 13 dice, mas los hombres malos, miren lo tremendo, mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y me comencé a preguntar, ¿por qué? Tranquilo que todo lo que estoy dando es un abrebocas para el tema. ¿Por qué motivo? ¿Por qué la gente va a ir de mal en peor? ¿Por qué la gente va a ir de mal en peor? De mal en peor. ¿Por qué a la gente las cosas no le salen? ¿Por qué a la gente las cosas no le funcionan? ¿Por qué la gente a veces vive tan fracasada, hermano? Y yo me hago la pregunta, ¿por qué motivo? Y después me puse a buscar 2 pasajes que son de los que le voy a predicar. ¿Ya me está entendiendo? Sí. Solo voy a predicar de 2 pasajes. Uno está en el Evangelio de Mateo y otro está en la carta de Pedro. Y me puse a analizar esto. Aquel mundo espiritual que el ser humano muchas veces no le presta atención. Mateo capítulo 12. Aquel mundo que la mayoría de gente, hermano, no le pone mucho cuidado. No vaya a olvidar el pasaje que le acabé de leer. Los hombres irán de mal en peor, de mal en peor, engañando y siendo engañados. Capítulo 12 de Mateo, ¿lo tiene? Primer pasaje antes de hablarle de usted, de mí y de cualquier persona. Verso número 43.
Cuando el espíritu inmundo, ¿dice su Biblia así? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice el espíritu inmundo, verso 44, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Verso 45, el espíritu inmundo va y toma consigo, mi Biblia dice, otros 7 espíritus peores. Eso dice la Biblia que yo tengo. No sé si dice malos, no, dice peores. O sea que eran peor que el que tenía la gente. Y entrados, moran allí. Y el último estado de aquel hombre, de aquella persona, viene a ser peor que el primero. Dice lo que sigue: así también le acontecerá. Y ese primer pasaje que le voy a leer, ese pasaje está escrito para los de allá, está escrito para mí y está escrito para usted. ¿Estamos? Está escrito para mí y para usted. Amén. Entonces es el mundo espiritual donde nosotros no podemos escondernos. Es el mundo espiritual donde es la realidad de Dios, donde los espíritus inmundos y demonios andan detrás de su vida y de la mía. ¿Amén o no? Y entonces usted sin Cristo, Dios lo libera de algo. No importa en dónde, Dios lo libera. Cuando llega Cristo, amén. Usted llega a Cristo y Dios lo libera de algo. Salió uno. Si usted le abre cabida, Él vuelve. Pero Él vuelve con 7 peores. ¿Con qué razón es que la gente entre más días es más mala? ¿Con qué razón es que la gente se le olvida? Hay veces a los padres, a las madres se les olvida eso y no cumplen, o peor, no cumplimos. ¿Con qué razón es que a los padres, a los cabezas de hogar o madres cabezas de hogar se nos olvida eso y no cumplimos? Entonces de pasar a malos pasamos a peores en vez de pasar a mejores. Entonces se nos olvida hacer tal cosa, se nos olvida decir la otra, se nos olvida hacer algo. Pero también se nos olvida que los espíritus inmundos andan buscando a quien. Entonces, cuando un hijo, perdone que le hable así, cuando un hijo queda endemoniado, para hablarlo más claro, yo culpo al hijo. De plano que yo no vaya a decir a alguien que yo lo estoy librando, hermano. Es irresponsable, tengo clarito eso. Pero los padres también van a dar cuenta a Dios. Si no lo instruyeron por su falta de instrucción, porque Dios lo primero que le dice, ¿y por qué no le enseñaste? Entonces vaya a Pedro, que es el segundo pasaje, que es el que me interesa leerle. Carta de Pedro, y ya no me dicen amén ustedes. Gloria a Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. ¿Lo tiene? Dice el versículo. ¿Lo tienen todos? Sí. Quiero leerlo desde el verso número 15 y quiero que le ponga atención, que lo voy a leer desde el versículo 15. Dice claro, han dejado el camino recto. ¿Eran o no eran rectos? Pregunto, es muy sencillo, ¿sí o no? Era gente bien. Por eso no es como uno empiece, es como uno termine. ¿Amén o no? Bueno, eso dice la Biblia, ¿sí o no? Han dejado el camino recto y se han extraviado. ¿Sí? Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Y ahí quiero que pare. ¿Cómo era la gente? Voy a ir despacio. ¿Cómo era la gente? Recta. ¿Cristianos? ¿Qué empezaron? Rectos. ¿Qué los desvió? ¿Qué los desvió?
A ver, los que conocen la historia de Balaam, libro de Números, ¿qué los desvió? ¿Qué desvió a Balaam? ¿Qué lo desvió? La avaricia, el amor a la money. ¿Qué los desvió a estos? Porque siguieron lo mismo de Balaam. Entonces, muy sencillo, ¿sí o no? Tienen 10 pesos en el bolsillo, muertos de la risa. No tienen nada, mal geniados. Está fácil de entenderlo. Sigo leyendo. El cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Cómo le dijo Dios a lo que hacía el profeta? Diga, locura. O sea que como que Dios lo catalogó como de medio. Verso 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían escapado, de los que viven en error. 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Verso 20. Ciertamente, habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Su Biblia dice enredándose o no dice así? Su Biblia. Enredándose otra vez. En ellas son vencidos. Su postrer estado, mi Biblia, viene a ser peor. Entonces a ver si me explico. Cierro la Biblia. ¿Era la gente recta o no? Rectos. Voy a ponerlo derechito. ¿Qué los dañó? La avaricia. Y se olvidaron. A ver si comienza a amarrar los pasajes. Cuando eran rectos, el espíritu malo había salido. ¿Sí o no? Cuando comenzaron a pensar en dinero, el espíritu malo volvió. ¿Sí o no? Y se trajo 7 peores. O sea que si esa persona amaba la plata, después, la va a amar más. Ok. ¿De qué se olvidó? Perdone, ¿de qué se olvidó? No, usted no leyó, perdone, la voy a abrir porque usted no leyó bien. ¿Sí? Que la cerraba. Segunda de Pedro 2:20. Ahí dice, mire. Pues habiendo ellos escapado. ¿No tiene? ¿No tiene el 20 o no? Habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo. ¿De qué se olvidaron? De que conocían a Dios, de que conocían a Jesús. Se les olvidó, perdón hermano, es que podemos sacar pasajes por montones. Jehová Jireh. ¿Qué significa? Dios es mi proveedor. ¿Quién es tu proveedor? No, pues no lo veo como seguro. ¿Quién le provee a usted? Dios. Pero a estos ¿qué se les olvidó? Que el proveedor era Dios. Y se desviaron por esta. Entonces dice, se enredaron. ¿En qué? ¿En las cosas del mundo o no? ¿Qué los enredó? ¿Las cosas del mundo o esta? Yo le pregunto a usted. Por esto se quisieron enredar a hacer lo que no tenían que hacer. Sigue leyendo. Mejor, verso 21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia
que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Verso 22. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio, Proverbio 11:26. El perro vuelve a su vómito y la marrana lavada vuelve a revolcarse en el barro. Ese mundo espiritual en el cual vivimos, que no lo podemos negar, lleno de espíritus inmundos y de demonios que atacan a nivel personal. ¿Amén o no? ¿O a usted no lo molestan? Es que atacan a nivel personal. Lo que van a querer hacer es enredarte para que tú seas peor de lo que eras antes. Y la raíz es una sola. El amor a la plata, que hace que la gente se enrede otra vez en las cosas del mundo para tener dinero. Ahí el error. Ahí es donde atacan los demonios. Y se le meten a la gente, y se le meten a la gente. Y entonces la gente ya no está conforme con lo que Dios da. Entonces, por no estar conforme, se le olvida de hacer lo que tiene que hacer. Se le olvida, ejemplo, que tiene que coger papá y enseñarle a sus hijos. Mamá, enseñarle a sus hijos. Se les olvida eso. Entonces, después cuando la sociedad está bien llevada, con hijos, con jóvenes, con adolescentes, bien malos, porque está escrito en la Biblia que las últimas generaciones van a ser gente bien mala, vamos a querer limpiar nuestra responsabilidad y decir, Señor, eso no es conmigo. Cuando perdone, eso es nuestra culpa. Porque a veces a los hijos no le hacemos lo que tenemos que hacer, que dice la Biblia. Entonces yo sí le quiero animar a algo. Este mundo espiritual que habla la Escritura, nosotros tenemos una manera de evitarla. Que Dios nos guarde, ¿cierto? Resistí al diablo y de vosotros él huirá. Pero para poderlo resistir, yo tengo que tener una cosa bien clara. Cuando yo le cumpla a Dios, Dios me guarda. Cuando yo no le cumpla a Dios, ¿cómo? Si hay un hueco en mí. Amén. Entonces, ¿malos padres o peores padres? ¿Depende de Dios o de nosotros, los papás? Eso es dependiendo de nosotros. Entonces, perdone, yo me tendría que hacer un examen, yo personalmente, porque soy papá. ¿Cómo soy? ¿Bueno, malo, peor que malo? Yo lo tengo que hacerme como padre. Usted, como papá y como mamá, también debería hacerse el mismo examen. Porque yo se lo expreso así, de esta manera más clarita. Si usted era malo y se volvió peor, yo no tengo que decirle otra cosa, hermano. Los espíritus no me van a decir que están dando vueltas por usted. Yo le sería más claro. ¿Será que los espíritus le meten a la gente? ¿O no? Y entonces a la gente se le olvida qué es lo que tiene que hacer en Dios. Amén. Colóquese sobre sus pies. ¿Será que cuando el ser humano participa de fiestas a dioses paganos, pero no sabe, claro, no sabe, Dios los cataloga como gente mala? Pero cuando nosotros, sabiendo las cosas, participamos de las mismas, Dios ya no nos cataloga ni siquiera de malos, nos cataloga peores que los malos. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia y hay en medio nuestro divisiones, no estamos de acuerdo con las personas que dirigen, eso no es reunirse para lo mejor ni para lo malo, eso es reunirse para lo peor, dice la Biblia. Cuando nosotros como cabezas de hogar no proveemos para los que están ahí y proveemos lo que la Biblia dice, sustento, abrigo, somos peor que los incrédulos. ¿Cómo serás tú como persona? Revisa tu vida, yo reviso la mía, por supuesto. Porque la idea de Dios es que seamos conforme a la imagen y semejanza de Él, que nos parezcamos a Jesús. Tal vez nos faltará muchísimo para parecernos a Él,
Pero ¿cuál es la intención que tenemos en el corazón de cambiar? Dios es el que escudriña la mente y los pensamientos de la gente, dice la Escritura. Y Dios sabe cuando alguien quiere cambiar y cuando no. Dios sabe cuando un padre, cuando una madre se esfuerzan por enseñarle al hijo la palabra. Dios sabe cuando papá y mamá se esfuerzan por enseñarles. Pero Dios también sabe cuando no se esfuerzan. Y un día daremos cuenta de nuestros hijos. Dios sabe cuando un padre provee sustento y abrigo. Dios sabe cuando un padre o una madre cabeza de hogar provee para los suyos. Pero Dios también sabe cuando no provee. Dios sabe cuando nosotros vamos a la iglesia. Dios sabe quién dirige, quiénes son los que dirigen. Dios lo sabe. Y Dios sabe cuando no estamos de acuerdo con los que dirigen, cuando formamos divisiones. Dios lo sabe. Esas reuniones ya no las ve bien Dios. No las ve incluso ni mal, sino que las ve peor. Porque ya no aceptamos las cabezas, no aceptamos las coberturas. No aceptamos las designaciones de ellos. Y se forman las divisiones. Reuniones malas. Eso es motivado por espíritus inmundos. Eso es motivado por demonios que ocasionan que la gente sea así. Y que la gente a veces se ciegue y no vea sus errores. Que nosotros nos ceguemos y no veamos, no nos examinemos a nosotros mismos. ¿En qué fallamos? ¿Será que fallamos como padres? ¿Será que fallamos como cabezas de hogar? ¿Será que fallamos como ovejas? ¿Cuál será el motivo por el cual Dios sabía todas las cosas y las sabe y las seguirá sabiendo? Porque es Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Piensa esto. Un día, tú solo, tú sola, yo solo, daremos cuenta a Él. Y seremos juzgados cada uno conforme a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser buenas personas. En algunos casos nos cuesta mucho trabajo, Señor. En algunos casos lastimamos, herimos por nuestro comportamiento. En algunos casos por nuestra manera de hablar. En algunos casos, Señor, por nuestra manera de mirar. En algunos casos, Señor, fallamos, nos equivocamos. Señor, en algunos casos decepcionamos a nuestros esposos, a nuestras esposas. Decepcionamos a nuestros hijos, decepcionamos a nuestras hijas. En otros casos, Señor, decepcionamos a las ovejas. Señor Dios, pero tú conoces el corazón de cada uno. Te pido en esta noche, Señor, que escudriñes mi corazón, que escudriñes el corazón de mis hermanos y hermanas. Señor, y haznos saber cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestros errores, Señor. Tal vez éramos rectos y desviamos el camino. Señor Dios, tu palabra dice que hay esperanza para el que está vivo. Anhelamos llegar a la estatura del varón perfecto. Anhelamos, Señor Dios, llegar a la plenitud del conocimiento de Jesucristo. Anhelamos ser como Él. Anhelamos, es nuestro anhelo, Señor. Te lo pedimos en esta noche. Padre, bendigo a tu pueblo. Los comentarios y prédicas del anterior programa fueron responsabilidad absoluta del ministerio o iglesia que lo presentó. La Iglesia Cristiana Último Avivamiento Cali presentó su culto en vivo. Escúchalo todos los domingos a las 7 de la noche por Impacto Estéreo. Gracias, Señor. Gracias, mi
Bendiciendo tu vida. Bendiciendo tu vida. Somos Impacto Estéreo. Contáctanos al 375-8687. Impacto Estéreo, una grata compañía. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Estás escuchando desde Cali para el mundo, Impacto Estéreo.